mis hermanos, es un enorme placer estar entre ustedes en esta noche. Lamento mucho que el año pasado tuvimos problemas con la salud de mi esposa. Perdón, ¿me regalaron este celular o es? No, okay. No, quería saber, no sé si era un souvenir de la conferencia. El año pasado teníamos la intención, aló, 1, 2. Teníamos el deseo de estar entre ustedes, pero a mi esposa hubo que hacerle una operación de emergencia en el hombro derecho y yo tuve que hacer papel de esposo a tiempo completo y decidí quedarme. Los pastores me recomendaron, esto se está quitando, no sé qué pasa aquí, parece que... Y ahora por poco no llego con el tránsito, pero gracias al Señor ya estamos acá. ¿Qué hago? Espero que me alambren acá o... No sé, que suene. Bueno, preferiría que no, para tener, sí. Pero de verdad, mis hermanos, es un enorme placer poder estar entre ustedes en esta noche. Lamento no haber escuchado a Natán, era nuestro deseo, pero el vuelo de México acá tuvo problemas también de tiempo, llegamos bastante tarde y yo estaba muy cansado. Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. En estos días de conferencia vamos a estar hablando acerca de un tema sumamente controversial y espero que nadie se moleste con el tema que vamos a estar tratando. No es acerca del aborto, no es acerca del matrimonio homosexual, no es acerca de la operación de hombres para convertirse en mujeres, mujeres en hombres. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia y la importancia de que todo cristiano sea miembro de una iglesia local. Y sorprendentemente, ese es un tema explosivo en el día de hoy. Muchos creyentes no quieren saber nada de la iglesia. Son personas que dicen, Jesús, yo te amo, pero yo no amo a la iglesia. Una cosa es seguir a Cristo, pero yo no sigo a hombres. Y claro, la idea que está detrás de la frase yo no sigo a hombres es, yo no quiero estar dentro de una estructura organizada de iglesia. Yo quiero ser un agente libre dentro del cristianismo. Y lo que yo quiero probar en estos días es que todo verdadero cristiano, a no ser por una causa que lo justifique, todo verdadero cristiano debe ser miembro de una iglesia y debe entender las implicaciones de ser miembros de una iglesia. Y para eso quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 25. Y aunque este texto comienza diciendo, maridos, mis hermanas, no apaguen el transistor, porque lo que vamos a leer tiene que ver con ustedes también. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí
en la ciudad de Jalapa. Gracias por estos amados hermanos que han hecho el esfuerzo de llevar a cabo esta conferencia, así como también por cada uno de los hermanos y hermanas que ha venido, algunos de cerca, otros de lejos, para poder escuchar tu palabra. Y nosotros te rogamos, oh bendito Señor, que tu Espíritu Santo descienda en medio nuestro, que Jesucristo sea exaltado, que Jesucristo sea glorificado y que nuestras almas sean bendecidas, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Todo el que haya tenido algún contacto con la Biblia saben que está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si es una persona que lee y estudia cuidadosamente la Biblia, se va a dar cuenta que el eje principal de ambos testamentos es el Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando los dos discípulos iban camino a Emaús después de la resurrección y ellos creían que ya todo había terminado ahí porque el Mesías había sido crucificado. ¿Qué les dice Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 25? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les anunciaba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Jesucristo, mis hermanos, es el centro de la Biblia, de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se nos prepara para la venida de Jesús, anunciando la llegada del Mesías. En el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento de todas las cosas que se anunciaban en el Antiguo. Es por eso, mis hermanos, que no podemos entender correctamente el Antiguo Testamento a menos que lo veamos con los ojos del Nuevo. Pero tampoco podemos entender plenamente el Nuevo Testamento a menos que lo interpretemos a la luz del Antiguo. Imagínate a dos niños en una familia que quieren leer una novela de Agatha Christie de 400 páginas. Así que los dos jovencitos están allí peleando. Yo quiero leer el libro primero. No, yo quiero leer el libro primero. El padre se da cuenta y quiere aplicar la sabiduría de Salomón. Así que parte el libro por la mitad. Le da la primera 200 páginas a uno de los hijos y las otras 200 páginas al otro hijo. ¿Resolvió el problema? Por supuesto que no, porque ahora ninguno de los dos van a entender la novela. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona intenta entender el Nuevo Testamento sin comenzar por el Antiguo. Mis hermanos, lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías es lo que nos permite tener un entendimiento apropiado de las grandes doctrinas de la Biblia, incluyendo la doctrina de la iglesia. Incluyendo la doctrina de la iglesia. Es imposible entender la naturaleza de la iglesia, el valor que tiene la iglesia a los ojos de Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia en el plan redentor de Dios? A menos que comencemos en el libro del Génesis. Porque es allí precisamente donde comienza esa gran historia que se revela en toda la Biblia. Es por eso que Pablo no tiene ningún problema en decir a estos creyentes en la ciudad de Éfeso que el misterio de la iglesia comenzó a revelarse en el huerto del Edén. ¿Se dieron cuenta? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, eso está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando Moisés escribió Génesis capítulo 2, versículo 24, probablemente él no sabía que esa relación entre un hombre y una mujer dentro del vínculo del matrimonio estaba supuesta a ser una parábola viviente del evangelio. Moisés probablemente no tenía en su mente que lo que él estaba escribiendo allí
se iba a entender miles de años más tarde cuando Jesucristo muriera en una cruz y redimiera a su iglesia. Pero eso es exactamente lo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 5. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que aunque la palabra iglesia no aparece en Génesis 1, en Génesis 2, en Génesis 3, es en esos primeros capítulos del Génesis donde se comienza a revelar esa gran historia de redención de la cual la iglesia forma una parte esencial. Mis hermanos, si no leemos estos primeros 3 capítulos del Génesis, con todo esto en mente, vamos a tener un entendimiento defectuoso del lugar que ocupa la iglesia en el plan redentor de Dios. Es como leer un libro sin la primera mitad. Vamos a perder de vista los elementos que son esenciales para la correcta interpretación de las Escrituras. Así que, mis hermanos, ¿por dónde debemos empezar para entender de qué se trata la iglesia? Bueno, debemos empezar en el principio, en los primeros días de la creación, cuando al 6º día, luego de haber creado todo el escenario donde se iba a desarrollar la historia de la redención, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso quiere decir que el hombre en ciertos aspectos se parece a Dios. Los que tenemos hijos sabemos que en algunos aspectos nuestros hijos son únicos. Nuestros hijos no son clones de nosotros como padres. Pero las personas que nos conocen bien pueden decir, ese es hijo de fulano. Porque a veces hasta se paran como nosotros nos paramos. Yo no entiendo cómo funciona el ADN, pero hay algo que va más allá del aspecto físico en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos se parecen a nosotros, pero son diferentes. Bueno, de la misma manera Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios colocó en el hombre algunos aspectos intelectuales, morales, creativos, que nos asemejan a Dios en algún sentido. Algo interesante en ese pasaje de Génesis 1:26, que es donde aparece Dios hablando para crear al hombre, es que Dios habla en plural, ¿recuerdan? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Conforme a mi imagen? No, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por supuesto, toda la doctrina de la Trinidad no se revela en el capítulo 1 del Génesis. Pero allí comienza a desarrollarse esta gran doctrina de las Escrituras de que nuestro Dios es un solo Dios, pero ese Dios subsiste en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían y existían en una perfecta armonía, en una perfecta comunión los unos con los otros. Dios no nos necesitaba. Dios no nos creó porque Él estaba solo y aburrido en el cielo. Alguien decía, le preguntaba a Agustín de Hipona, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear al hombre? ¿Qué estaba haciendo Dios en la eternidad pasada? Agustín de Hipona decía, creando el infierno, para los que hacen ese tipo de preguntas. Pero lo cierto es que nuestro Dios vivía en una perfecta dicha, en una perfecta felicidad, teniendo comunión, Dios el Padre con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo. Y Dios creó al hombre como varón y como hembra para que entre los dos pudieran tener ese tipo de deleitosa comunión entre ellos. Hermanos y hermanas, si el hombre no hubiera pecado, el matrimonio sería la antesala del cielo en la tierra. Porque fue para eso que Dios creó al hombre y a la mujer, siendo dos, formando uno solo, porque así mismo es Dios. Dios es 3, pero es un solo Dios. Por otra parte, algo importante aquí, eso nos enseña de paso que el hombre no fue creado para vivir en aislamiento. El hombre fue creado para vivir en comunidad, no solamente en la comunidad del matrimonio. El hombre fue creado para vivir en una sociedad, en comunidad. Pero por otra parte, el texto también nos enseña, en Génesis 1, 26 al 28, que Adán y Eva tenían una tarea que cumplir desde el día en que fueron creados: propagar
la especie humana para llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios. Hagamos al hombre y llenen la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios. Así que la primera encomienda que Dios le dio a Adán y Eva como pareja era llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Dios prohíbe que hagamos imágenes suyas, porque nosotros somos sus imágenes. Lo más cerca que se puede ver de Dios en lo creado es el ser humano. Dios nos hizo a su imagen. Y esos seres humanos creados a la imagen de Dios debían ejercer dominio sobre todo lo creado, de manera que Dios le dio al hombre autoridad sobre su creación. El hombre es corregente de la creación, el hombre es un rey en la creación, pero subordinado a la autoridad de Dios, que es la autoridad suprema. En el capítulo 2 del libro del Génesis, Moisés narra la misma historia del capítulo 1, la creación del hombre y de la mujer, pero con un poco más de detalles, como si Moisés hiciera un acercamiento de cámara para que nosotros pudiéramos ver con más detalles la misma historia que nos narra en el capítulo 1. Y es allí donde aprendemos que Adán fue formado primero. Y después Eva, del polvo de la tierra, fue creado Adán. Eva fue creada de una costilla del hombre. Y Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y le dio un mandato positivo y un mandato negativo. Déjeme detenerme aquí un segundo. Yo sé que algunos pueden estar pensando, pastor, pero usted no vino a hablar de la iglesia. Sí, yo vine a hablar de la iglesia, no se preocupe. Pero es que quiero colocar la doctrina de la iglesia en su contexto apropiado. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Así que vamos a ver la historia en el marco de la redención. Dios le dio al hombre un mandato positivo y uno negativo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, Génesis 2:15, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se dan cuenta? El hombre debía cultivar el huerto, el hombre debía proteger el huerto. Esas eran sus dos tareas primarias. Y Dios también le ordenó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esa prohibición era un recordatorio de que el hombre no funcionaría como un ser autónomo. Él tenía que obedecer la autoridad de Dios. Así que el hombre disfrutaba de plena libertad en el huerto del Edén, pero dentro de los límites impuestos por Dios. Más adelante Dios crea a Eva. Y mis hermanas amadas, queridas hermanas de México, cuando Dios creó a Eva, ya Adán le había puesto nombre a todos los animales. Adán había definido muchísimas cosas en el huerto. De hecho, el mandamiento de no comer del árbol, Dios no se lo dio a la mujer, Dios se lo dio a Adán, para que Adán se lo enseñara a su mujer. Y lo primero que hizo Eva cuando fue creada no fue corregir todos los nombres de los animalitos que Adán había puesto. Ella aceptó la autoridad del hombre. La autoridad del hombre sobre la mujer no es parte del pecado, eso fue parte del diseño original de Dios. Pero mis hermanas y mis hermanos amados, escuchen bien, Adán, viviendo en el paraíso, sin haber pecado, en perfecta comunión con Dios, no podía estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Adán no funcionaba sin la ayuda de Eva. Otro detalle interesante en la historia de Génesis es que el jardín del Edén era mucho más que un jardín, era un santuario. Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, que dice que Jehová Dios se paseaba por el huerto al aire del día. Y de hecho dice que Adán y Eva, como ya habían pecado, se escondieron de la presencia de Dios. De manera que la presencia especial de Dios se manifestaba en el huerto del Edén. Lo mismo que habría de suceder más adelante en el tabernáculo y luego en el templo, ¿recuerdan?
la presencia especial de Dios en el tabernáculo y en el templo. Es por eso que tanto el tabernáculo como el templo nos recuerdan en su diseño el jardín del Edén. Ustedes se han dado cuenta leyendo el libro de Éxodo y luego Primera de Reyes, cómo Dios ordenó que en las paredes del tabernáculo y en las paredes del templo se diseñaran árboles. Habían palmeras, habían matas de granadas. ¿Por qué tantos motivos arbóreos en el tabernáculo y en el templo? Porque Dios, a través del tabernáculo y del templo, quería recordarle a su pueblo el paraíso que ellos perdieron por causa de su pecado. El tabernáculo y el templo era una representación del jardín del Edén. Y es por esa misma razón que en los capítulos finales del Apocalipsis nosotros vemos la misma cosa, una descripción del jardín del Edén, pero glorificado. Un jardín del Edén, un paraíso 1000 veces mejor que el original, cuando Jesucristo regrese en gloria y nosotros estemos en su presencia. Así que déjenme resumir lo que hemos visto hasta aquí. Perdón, me pusieron un letrerito aquí de un numerito. Esto es lo que me falta por predicar. Está bien, estamos bien, ok. Lo que hemos dicho hasta aquí, mis amados hermanos, es lo siguiente. Dios le encomendó a Adán y Eva la tarea de llenar la tierra de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ellos debían ejercer dominio sobre toda la creación y debían cultivar el jardín del Edén, ¿recuerdan? Hasta llenar toda la tierra. Así que el plan original de Dios era que ese santuario que era el jardín del Edén cubriera toda la tierra, lleno de imágenes suyas, seres humanos. Y de esa manera la tierra iba a ser llena de la gloria de Jehová. Pero lamentablemente Adán no protegió el huerto como Dios le ordenó. De hecho, siempre se culpa a Eva únicamente de haber comido de la fruta prohibida. Pero el texto original dice que Eva comió de la fruta y le dio a su esposo que estaba al lado de ella. Es por eso que Miguel Ángel, cuando pintó el fresco de la Capilla Sixtina, el momento en que él representa la caída, se ve a Eva tomando la fruta prohibida y a Adán bajándole la rama. Porque Miguel Ángel quería mostrar a través de esa pintura que tanto Adán como Eva fueron culpables de haber violado el mandamiento de Dios. Y lo que es todavía peor, ambos decidieron creer la mentira de la serpiente de que si ellos se rebelaban contra Dios, ellos iban a llegar a ser como Él. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De haber permanecido en obediencia, debemos suponer que Adán y Eva habrían sido confirmados en santidad y habían disfrutado de vida eterna en la presencia de Dios. Pero ellos decidieron rebelarse y funcionar como seres autónomos, y tal como Dios le había advertido a Adán en Génesis 2:17, cuando el pecado entró en el mundo, la muerte también. Adán y Eva murieron espiritualmente en el mismo momento en que le dieron la mordida a esa fruta prohibida. Perdieron la comunión que antes disfrutaban con Dios y la imagen de Dios en ellos comenzó a deteriorarse. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en una de esas ferias donde hay espejos cóncavos y convexos. ¿Los han visto? Bueno, si lo quieren poner más fácil, ¿tú has visto tu cara en una cuchara? Es tu cara, pero es tu cara distorsionada. Bueno, eso es exactamente lo que ha pasado con la imagen de Dios en el hombre. El hombre no ha perdido la imagen de Dios, pero esa imagen quedó deteriorada. Y Dios pudo haber enviado a Adán y Eva al infierno inmediatamente. De hecho, Dios puso 2 querubines, los expulsó del huerto del Edén y puso 2 querubines para que no volvieran a entrar al santuario, porque nadie puede entrar en el santuario de Dios siendo todavía personas inmundas. Pero en vez de echar al hombre y a la mujer en el infierno, Dios decide redimirlos. Y Dios hizo una promesa en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 15. Él habría de enviar a un hombre
a un hombre nacido de mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero en ese proceso, ¿qué iba a pasar con ese hombre? Iba a ser herido en el calcañar. Mis hermanos, nosotros podemos decir, en cierta manera, que todo lo que la Biblia dice a partir de ese momento no es otra cosa que el desarrollo de esa promesa. La misión que Dios le había encomendado a Adán y Eva de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios, esa tarea de ejercer dominio sobre toda la creación mientras se extendía el jardín del Edén, no quedaría inconclusa. Dios levantaría a un hombre, el segundo Adán, como se le llama a Jesús en el Nuevo Testamento, que habría de salir victorioso en el mismo terreno donde Adán perdió. Dios levantaría a un hombre que saldría victorioso donde Adán fracasó miserablemente. Y la imagen de Dios en nosotros sería restaurada y el hombre iba a recobrar de nuevo la comunión con Dios en un paraíso 1000 veces más glorioso que el original. Esa es la gran historia de redención que se revela en toda la Biblia. Fue con ese propósito que más adelante Dios escogió a un hombre llamado Abraham para hacer de él una gran nación, tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Ahora, noten algo interesante en lo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 15. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta lo que Dios le dijo a Adán en forma de mandato? Llenad la tierra. Ahora Dios se lo dice a Abraham en forma de promesa. En Génesis fue un mandato, en Génesis 2, Génesis 1, perdón. En Génesis 15 es una promesa de Dios. Es Dios el que promete hacer de Abraham una gran nación y padre de multitud de naciones. Y es Dios el que promete bendecir toda la tierra a través de él y su descendencia. De manera que la nación que iba a surgir de Abraham, el pueblo de Israel, no existía para sí misma, sino para extender el conocimiento de Dios a través de las naciones. Fue con ese propósito que Dios colocó al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Y es interesante porque la tierra de Canaán no era la tierra más fértil en el territorio de Medio Oriente. De hecho, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir a Israel, se van a dar cuenta que es una tierra muy pedregosa. Hay una leyenda que dice que cuando salió un ángel a repartir las piedras del mundo entero, tropezó cuando estaba en Canaán y la mayoría de las piedras cayeron ahí. Es una leyenda, obviamente, pero es una tierra muy pedregosa. ¿Por qué Dios escogió Canaán? Porque era el paso obligado entre el norte y el sur. Todas las naciones tenían que pasar por ahí y tenían que ver cómo Dios le había dado leyes tan sabias a esa nación, porque Dios quería que el mundo entero conociera quién era Él a través de su pueblo. Pero ¿qué pasó con Israel? Que al igual que Adán, Israel fracasó miserablemente. Violaron el pacto y fueron expulsados de la tierra, igual que Adán del paraíso, para mostrarnos de esa manera que Israel tampoco era la respuesta del problema creado por el pecado del hombre. La respuesta vendría por aquel Salvador, el Hijo de la mujer, prometido en el huerto del Edén. Es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿con qué nos topamos? ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué Mateo, el Evangelio de Mateo, comienza de una manera tan extraña? Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham,
Y ahí comienza una lista de nombres. Algunas personas creen que Mateo comienza en el versículo 18, en la Navidad. No, Mateo no comienza en el versículo 18, comienza en el versículo 1. Hay una genealogía ahí. Porque a través de esa genealogía, ahora nosotros sabemos que el hijo prometido a Abraham y el hijo prometido al rey David es el Señor Jesucristo. De hecho, dice en Lucas capítulo 3, donde aparece otra genealogía, que Jesucristo es hijo de Adán. ¿Lo han visto en Lucas 3? Dice hijo de Adán, hijo de Dios. Así que Jesucristo es la simiente de la mujer prometida en el huerto del Edén. Por eso es en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pablo dice, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes como si hablase de muchos, sino a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que la promesa que Dios le hizo a Abraham en el Génesis se la hizo a Abraham y al Señor Jesucristo, que es el gran descendiente de Abraham. Es por eso que cuando Cristo aparece en el escenario público de Israel y es bautizado en el río Jordán, Él no va directamente al templo a decir, yo soy el Mesías, yo soy el hijo de la mujer, yo vine a redimir al hombre de sus pecados. No, ¿a dónde va Cristo inmediatamente después de su bautismo? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Yo no sé cuántos sermones yo he escuchado acerca de Mateo 4, donde aparece la tentación de Jesús, y casi todos los sermones se centran en el hecho de que Jesús es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos vencer las tentaciones. ¿Han oído eso? Bueno, y tienen razón. Jesús es un buen ejemplo. Eso no es una mala prédica, está muy bien. Pero yo creo que la razón principal por la que está ese texto en Mateo capítulo 4 no es enseñarnos cómo luchar con las tentaciones. Yo creo que ese texto está en Mateo capítulo 4 para mostrarnos que Jesucristo es el hijo de Adán, el segundo Adán, que venció al diablo en el mismo terreno en que Adán fue vencido. Fue como hombre, fue como hijo de Adán que Jesucristo se enfrentó con el diablo, solo que en una situación completamente desventajosa. Adán fue tentado en el paraíso, con todas sus necesidades cubiertas, y pecó. Jesucristo fue tentado en el desierto. Dice en Marcos capítulo 1 versículo 13 que estaba entre fieras, en un sitio inhóspito y hostil, y aún así no pecó. Adán, siendo hombre, quiso ser Dios. Jesucristo, siendo Dios, voluntariamente se hizo hombre. Ustedes se dan cuenta del contraste. Son dos historias diferentes, pero muy conectadas la una con la otra. Lo que Mateo nos está enseñando es que Jesucristo es ese segundo Adán, es ese guerrero victorioso que iba a obtener una victoria aplastante sobre las huestes del mal para que nosotros pudiéramos entrar de nuevo en el paraíso. Él tuvo que ser traspasado por aquella espada encendida que Dios colocó en la entrada del huerto, ¿recuerdan? Para que las puertas del paraíso pudieran ser abiertas otra vez y nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 49 que así como nosotros trajimos de fábrica la imagen terrenal y caída del primer Adán, así también los creyentes traeremos la imagen celestial del segundo Adán. En la segunda venida de Cristo, este cuerpo en estado de humillación será transformado conforme al cuerpo de la gloria suya, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Pero ¿saben qué? Ese proceso de transformación que culminará con la glorificación comienza aquí y ahora, mientras los creyentes son transformados de gloria en gloria, mientras contemplamos la gloria de Cristo en el Evangelio. Todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, según a los Corintios capítulo 3, versículo 18. De manera, y yo espero que
que no hayan perdido el hilo de pensamiento. De manera que la tarea que Adán y Eva no pudieron llevar a cabo, de llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios, eso es lo que Cristo está haciendo ahora a través del Evangelio. Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo. Y nada ni nadie va a poder impedir que Él termine su obra. Porque por medio de su victoria en la cruz como el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo posee dominio pleno sobre toda la creación. Ese dominio que el primer Adán perdió por su pecado. Cristo resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese es el trasfondo de la gran comisión. Muchos comienzan la gran comisión en el versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero mis hermanos, la gran comisión comienza en el versículo 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Por cuanto toda autoridad me ha sido dada, por cuanto yo soy rey de reyes y señor de señores, por cuanto yo estoy sentado a la diestra de mi Padre, reinando sobre todo el universo, hasta que todos mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Como el eterno Hijo de Dios, Él siempre ha tenido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero Jesús está hablando aquí como el segundo Adán, que a diferencia del primero, obtuvo como hombre una victoria aplastante sobre los poderes del mal. Y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y mis hermanos, ¿qué tiene todo esto que ver con la iglesia? Bueno, 14 minutos yo llego. ¿Qué tiene todo esto que ver con la iglesia? A la luz de lo que hemos visto hasta aquí, ahora podemos comenzar a ver con otros ojos lo que Pablo dice en Efesios 5, el pasaje que citamos al principio. La iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán. Voy a repetir eso otra vez, mis hermanos. La iglesia, sí, ese grupo de personas imperfectas. Alguien decía, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Pero ese grupo de personas imperfectas es la ayuda idónea del segundo Adán. Y mis hermanos, eso nos dice algo del valor de la iglesia a los ojos de Dios y de la tarea que la iglesia está llamada a llevar a cabo. Los que tienen hijos aquí, piensen en esto. Todos nosotros quisiéramos que nuestras hijas se casaran con los mejores hombres del mundo, ¿no es así? Y todos quisiéramos que nuestros hijos se casaran con una mujer virtuosa, con una mujer piadosa, y si encima de todo eso también es bonita, mejor. Pero ¿saben qué? Cuando Dios tuvo que buscarle una esposa a su hijo, le buscó un grupo de personas pecadoras, merecedoras del infierno, que serían redimidas por el Hijo a través de su muerte, para que Él embellezca a su esposa. Jesucristo no se enamoró, por decirlo de alguna forma, de una mujer hermosa y bella y virtuosa. Jesucristo buscó una ramera. Sí, a una ramera. Tú no eres idólatra. Tú no vives luchando todo el tiempo por sustituir a Dios por cosas de este mundo. ¿Sí o no? ¿O tú eres perfecto? No, nosotros vivimos luchando con la idolatría. Nosotros todos somos idólatras en recuperación. ¿Y saben lo que es la idolatría? Adulterio espiritual. Somos una ramera. Es por eso que hay un libro en el Antiguo Testamento que es increíble, es el libro de Oseas. Dios le dice a Oseas, Oseas, búscate a una mujer prostituta, adúltera,
que te dará hijos de prostitución y cásate con ella. ¿Ustedes se imaginan a Oseas el día de la boda? Ya sabe de antemano lo que va a pasar. Y no es simbólico, hermanos. Hubo un hombre llamado Oseas que se casó con una mujer llamada Gomer, que le fue infiel. Y uno puede pensar, pero ¿cómo Dios le da a un hombre una orden como esa? ¿Y cuál es el problema si él mismo estuvo dispuesto a que su hijo se casara con una ramera? ¿Por qué Dios puede casarse con una ramera y Oseas no? La iglesia es esa mujer. Es esa ayuda idónea del segundo Adán, que Dios escogió para que fuera el cuerpo de su hijo. Ese es el argumento de Pablo en Efesios 5. El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial, a tal punto que Pablo le dice a los maridos, escuchen bien, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, como también Cristo a la iglesia. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Si tú desgracias la vida de tu mujer, te estás desgraciando tu propia vida. Eso es una realidad desde el momento en que te casaste con esa mujer. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando Dios le dio una ayuda idónea, estoy gritando mucho, ¿qué hago? ¿Sigo? Déjenme hablar bajito así, parece que el micrófono es sensible. Antes de decir esto, déjenme aclarar algo aquí. Mis hermanos, ¿cómo se supone que yo debería reaccionar si alguien me dijera a mí, mira Sugel, yo contigo hasta el fin del mundo, pero a tu esposa no la soporto? ¿Cómo yo debería reaccionar ante eso? Debería decir, bueno, por lo menos me quiere a mí. ¿Qué yo debería hacer? ¿Qué estoy yo supuesto a hacer? Eso sería muy ofensivo para mí. Si tú no puedes soportar a mi esposa, lo lamento, yo no puedo tener comunión contigo. Bueno, hermanos, eso es exactamente lo que muchas personas que hoy profesan ser cristianas le dicen a Cristo. Yo a ti te amo, pero a tu esposa no la soporto. La iglesia es la ayuda idónea de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo murió por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Mis hermanos, cuando Dios le dio una ayuda idónea al primer Adán para llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios a través de la procreación, estaba prefigurando la ayuda idónea que le sería provista al segundo Adán para llevar a cabo esa misma tarea a través de la predicación del Evangelio. Es por medio de la iglesia que el Espíritu de Dios engendra hijos espirituales, a través de la proclamación del Evangelio. La iglesia es la ayuda idónea del Cordero, a través de la cual Él está extendiendo su dominio en el mundo, no por medio de la espada, sino por medio de la regeneración que el Espíritu Santo lleva a cabo a través de la palabra. Nosotros somos las manos, los pies y la boca que Cristo tiene en el mundo. Cristo no tiene otra ayuda idónea para llevar a cabo su obra aparte de la iglesia. Es por medio de iglesias locales que Cristo proclama, protege y ejemplifica su verdad en el mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Así como Adán tenía la obligación de proteger el huerto para que Satanás no lo infectara con sus mentiras y engaños, nosotros también, en dependencia del Espíritu de Dios, tenemos la obligación de proclamar y proteger la verdad de Dios de la herejía y el error. Es en el contexto de la membresía de una iglesia local que los creyentes se cuidan unos a otros, hablando la verdad en amor. Dice, de modo, dice Pablo, que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo
para su propia edificación en amor. Eso solo ocurre en el contexto de la iglesia. En la medida en que somos transformados a la imagen de Cristo a través de la regeneración y la santificación progresiva, vamos siendo conformados a la imagen de Dios. De manera, mis hermanos, que nosotros somos parte de algo inmensamente mayor de lo que sucede cada domingo en nuestras iglesias. Somos parte de una historia que comenzó en Génesis. ¿Se dan cuenta? Y que va a concluir en Apocalipsis, cuando toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Este planeta será un gran santuario donde el pecado no tendrá cabida nunca más, donde cada ser humano reflejará íntegramente el carácter de Dios y donde Él recibirá toda la gloria, la honra y la adoración que solo Él merece. Y entonces veremos asombrados cómo Dios llevó a cabo esa obra a través de la iglesia. Miembros de iglesias locales comunes y corrientes, no a través de celebridades, no a través de los personajes que aparecen en YouTube o de los que hablan en conferencias. No, a través de hermanos comunes y corrientes que están en las iglesias, que en dependencia del Espíritu Santo deciden poner sus dones en operación, hablando la verdad en amor y predicando el evangelio a los perdidos. ¿Y saben por qué Dios quiso revelarnos todo eso en su palabra? Y el lugar que ocupa la iglesia en su plan de redención desde el principio, y lo que esa iglesia será cuando estemos en su presencia, para que a través de los ojos de la fe, aquí y ahora, nosotros podamos ver la iglesia como Él la ve y amarla como Él la ama. Dios ama a su iglesia. Esa iglesia que nosotros criticamos tan fácilmente, Dios ama a su iglesia, para que podamos entender ahora, mis hermanos, que a pesar de los inconvenientes que muchas veces encontramos en ese grupo de creyentes que todavía no han sido glorificados, aún así es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de ese cuerpo que Dios el Padre escogió para ser la ayuda idónea de Dios el Hijo, del segundo Adán. Dios quiere que nosotros anticipemos con gozo la llegada de las bodas del Cordero. Cuando estemos en la presencia de nuestro Señor y Salvador sin mancha ni arruga, contemplando su gloria y hermosura en un estado infinitamente superior al que disfrutaban Adán y Eva en el Edén antes de la caída, para que se acreciente nuestro aprecio por la iglesia. Y eso es lo que yo quisiera que pasara este fin de semana. Que se acreciente nuestro aprecio por la iglesia, pero sobre todo para que se acreciente nuestro aprecio por aquel que se entregó por ella para hacerla suya. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 22, y ya concluyo, luego de describir la gloria futura de la iglesia, todo el entorno de la Nueva Jerusalén, Juan dice, y ellos verán su rostro. ¿Tú recuerdas, mi hermana, el día de tu boda? ¿Tú recuerdas cuando tú te pusiste el vestido de novia y te miraste en el espejo? Te veías bien. En el cielo, nosotros tendremos el vestido de novia más hermoso que mujer alguna ha tenido jamás. Y Juan nos dice que esa novia no se mira en el espejo. Ellos verán su rostro. La iglesia no estará enfocada en ella misma. La iglesia no estará viendo su propia hermosura. Wow, se me fue la arruga. La iglesia estará viendo el rostro de su amado, de su Salvador. Por eso hay un himno del pasado. Y con esto ya sí concluyo. No sé si hay algún abogado o dentista aquí, pero decían las 3 mentiras más comunes son el abogado que dice que te va a costar poco, el dentista que te dice que no te va a doler y el predicador que dice que está acabando. Pero ahora estoy acabando de verdad.
Hay un himno del pasado que lamentablemente en español no se entiende como se entiende en inglés, pero dice: la novia no mira su vestido, sino el rostro de su novio amado. No mirará el cielo esplendoroso, sino al Rey de gracia. No a la corona que él da, sino sus manos traspasadas. El Cordero es toda la gloria de la tierra de Manuel. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido en esta noche predicar tu palabra, y te suplicamos, oh Señor, que ciertamente a lo largo de este fin de semana nosotros podamos ver la iglesia con otros ojos. O ayuda a cada uno de nuestros hermanos, a Natán, a Ricardo y a mí, que estaremos predicando tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, para que tu pueblo aquí sea grandemente bendecido y que nosotros salgamos de este lugar agradecidos de ti, agradecidos por Cristo, agradecidos por su sangre que nos limpia de todo pecado, pero agradecidos también de que Él no nos salvó para dejarnos solos, sino para ser parte de una familia, la familia de la fe. O que nosotros podamos apreciar lo que tú estás haciendo por medio de tus iglesias, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias. Pues hermanos, muchísimas gracias. La librería queda abierta durante un tiempo. Nos vemos mañana. Mañana comenzamos las actividades. Déjeme ver la hora. Comenzamos 9:30. Desde las 9:30 estará abierta la librería. 10:40 en punto comenzamos el tiempo de adoración y la primera plenaria que estará predicando el pastor Natán. Entonces, Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente noche. Todas las predicaciones se están subiendo a la página de Facebook de la iglesia, Iglesia Bíblica es Jesús, /IBEG. Ahí puede estar, usted puede compartirlas, puede hacer lo que usted desee con ellas. Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente noche.